Es importante la incorporación de la perspectiva de género en las distintas etapas que tiene el proceso legislativo, principalmente porque corrige brechas de desigualdad. Cuando miramos en la formulación, en las distintas etapas de la legislación, de la tramitación de la ley, con perspectiva de género, estamos incorporando también variables que son económicas, sociales, de participación, que al incorporar la perspectiva de género vamos a, sin duda, integrar esos elementos para evitar o para superar brechas de desigualdades. También es importante porque va a mejorar la representatividad. Vamos a tener una legislación que sin duda va a incorporar las diferencias entre hombres y mujeres, y eso también eh, es importante para efectos de la democracia y para el bienestar de las comunidades. Y también un tema que es importante de mencionar, creo yo, tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, en la medida que también cuando estamos legislando con perspectiva de género estamos abriendo espacios y estamos democratizando también las distintas discusiones que se dan al interior de los procesos de formación de la ley. Sí, desde el Senado contamos con un manual para incorporar perspectivas de género en las distintas etapas de la tramitación de la ley. Entiendo que también la Cámara tiene un instrumento y es importante desde el punto de vista de la institucionalidad poner a disposición esos instrumentos para el trámite legislativo, para los parlamentarios y parlamentarias al momento de pensar y de tramitar eh, las leyes. Y particularmente desde el Congreso, desde el Senado, ir integrando, ir dando pasos en materia de, por ejemplo, asuntos que son bien básicos pero relevantes para poder pensar en análisis con enfoque de género en la legislación, tiene que ver con los datos desagregados por sexo. O sea, necesitamos mejorar las estadísticas. En la parte de análisis, de fundamentación de los proyectos, contar con estadísticas, con información, con líneas de base que estén desagregadas por sexo, un desafío que se podría incorporar y que requiere efectivamente contar con datos para ese análisis en los distintos temas que se incorporan en la discusión parlamentaria. Yo creo que avanzar hoy día en nuestra realidad con ir incorporando ciertos elementos técnicos nos van a permitir ir democratizando. El tema de las estadísticas es muy importante. También que en la discusión, en las partes que tienen relación con las escuchas del debate, por ejemplo, en las comisiones, siempre considerar a agrupaciones de hombres y mujeres, por supuesto, en las materias que se estén discutiendo de manera paritaria va a ser importante para poder escuchar efectivamente las necesidades diferenciadas en torno a determinadas materias de hombres y mujeres. No importa si esas materias atañen directamente a mujeres o no, sino que en todos los ámbitos en los que estamos trabajando es posible incorporar esa mirada en las discusiones y en los procesos de escucha. Y también es importante incorporar, por ejemplo, la institucionalización, es decir, cómo los equipos que trabajan en el apoyo al, al legislador también cuentan con una mirada de género que permita, por ejemplo, incorporar el lenguaje inclusivo y no sexista, orientar eventualmente en las herramientas, en los instrumentos que tiene la institucionalidad, va a permitir también que los equipos parlamentarios y que la propia institución vaya incorporando estos elementos que se podrían plantear como desde afuera complejos de incorporar, pero la verdad es que tienen elementos bastante técnicos que permiten su integración a partir de pequeñas gestiones que van democratizando la discusión. Y desde ahí contar con equipos también que tengan esa formación, esa sensibilización, permite también integrar de manera equilibrada, de manera equitativa, estos elementos en la discusión. Yo creo que hay por lo menos, bueno, y también bueno, de comentar que existe un análisis, un estudio que se hace
la institución de Parlaméricas, que reúne a América Latina y el Caribe, a los parlamentos de América Latina y el Caribe, y que cuenta con una red, ¿cierto? Una red parlamentaria de género y una red de funcionarios y funcionarias de género. Y en esos distintos niveles se van trabajando estos elementos, y lo que se ha visto mucho en la discusión de los distintos parlamentos, para partir por esa pregunta, es que existe resistencia política, resistencia cultural respecto de incorporar estos elementos, eh, porque se puede dar se puede inferir, o puede estar el prejuicio, ¿cierto?, que incorporar la perspectiva de género en el proceso legislativo pudiera generar alguna distorsión respecto de la discusión parlamentaria. Y la verdad es que se ha visto que simplemente amplía, democratiza el ejercicio de análisis y de toma de decisiones vinculado a la legislación. Por lo tanto, hay un tema ahí de base que tiene que ver con algunas resistencias más bien políticas o de mirada que generan ciertos prejuicios respecto de que podría más bien afectar eh, la incorporación de la perspectiva de género a la discusión legislativa. Otro elemento que está también arraigado como brecha son los propios estereotipos de género, que existen algunos elementos que no se pueden tocar dado la materia. Por ejemplo, cuando se legisla en materia de infraestructura o cuando se legisla en defensa, hay determinados, o en Hacienda, por ejemplo, hay determinadas materias que no se ven atingentes a que se incorpore la perspectiva de género. También eso se ha visto como una dificultad, una barrera, cuando en definitiva todas las leyes finalmente impactan a las personas, y las personas, eh, las comunidades están conformadas por hombres y mujeres, por lo tanto, de alguna u otra manera, incorporar en el análisis la perspectiva de género va a aportar democráticamente también. Se genera esa resistencia de que no sería pertinente. Otro elemento que es importante es que, como de la identificación, digamos, de barrera, son elementos que tienen que ver más bien con el presupuesto, con recursos técnicos. Se puede dar la voluntad política de ir incorporando la perspectiva de género en la legislación, pero, por ejemplo, existen materias que tienen líneas de base o que requieren levantamiento de datos que implican presupuesto, que implica hacer estudios de evaluación ex ante, implica la aplicación de encuestas, estar en terreno, y una serie de instrumentos que requieren presupuesto. Y no necesariamente van a estar esos recursos para ese levantamiento cuando las estadísticas no están, o cuando necesitamos en el fondo hacer algún levantamiento en terreno o levantar algún diagnóstico, y puede que estén las voluntades, pero no el presupuesto o los recursos, o las personas que permitan que en definitiva esa información se pueda levantar, y desde ahí se genera un sesgo, una brecha de información, producto de no contar con los elementos para poder levantar efectivamente esos datos y poder hacer análisis respecto de aquello. Eso también es un elemento que aparece como una barrera. También existen en esa misma lógica, yo diría, como para terminar, que los mecanismos de evaluación que también se dan, que podrían permitir contar con información. Por ejemplo, cuando se mejoran algunas leyes que ya existen y queremos revisar qué ha pasado, si ha funcionado o no ha funcionado, eh, son escasos. Esos mecanismos de evaluación son escasos, y también en ese sentido generan una barrera de información, y al momento de ver mejorada alguna ley, o de ver mejorada o de legislar materias que pueden ser afines con otras leyes y que queremos saber cómo nos ha ido con esa aplicación, no necesariamente están disponibles todos los datos o toda la información necesaria para poder hacer esas comparaciones y poder incorporar esos análisis también, que son evaluativos,
a leyes que podrían ser mejoradas o que son afines. Sí, hay una serie de material bibliográfico que este órgano ha ido produciendo a partir del análisis y de la participación de los propios parlamentos. Hay un estudio que se llama Legislar con perspectiva de género, que está también disponible en el sitio de Parlaméricas, donde hay una serie de material también bibliográfico que tiene relación con esta materia, y también algunos asuntos que son más focalizados, vinculados, por ejemplo, a temas de cuidados, eh, a la realidad de las mujeres, adolescentes, jóvenes, en fin. Ahora, en términos de cuáles son las recomendaciones que se han revisado en los distintos seminarios, yo diría que hay al menos 5 elementos que son relevantes, que son comunes en términos de brecha y sobre los cuales los parlamentos tienen que sí o sí trabajar si les interesa avanzar en incorporar la perspectiva de género en la legislación. Uno de ellos tiene que ver con lo que ya he planteado, con los datos desagregados por sexo, ¿sí? Con las estadísticas diferenciadas, eh, también por género, ¿no? Sabemos que la variable sexo es no binaria, o sea, perdón, es binaria, por lo tanto, también ir integrando algunas otras variables de identidad de género es posible también de trabajar. Los datos desagregados, contar con estadísticas que sean confiables es muy importante. Otro elemento importante tiene que ver con la participación equitativa en las distintas etapas que tiene el proceso de formación de la ley, es decir, escuchar. Y eso es escuchar las voces incorporar las voces de las mujeres, de la diversidad sexual, de la sociedad civil en su conjunto, que también trabaja las temáticas de género, trabajar con la sociedad civil y académica también, que tiene estudios especializados respecto a esta materia, también es un elemento muy importante, la participación equitativa. Luego, otro elemento que surge como un aspecto clave tiene que ver con el análisis ex ante, que quiere decir efectivamente que para poder discutir sobre alguna materia podamos tener de manera anticipada las evaluaciones respecto de esta materia que pudieran aportar, ¿cierto?, a la discusión legislativa. Y como decía, desde ese punto de vista es importante avanzar en temas de evaluación. Y eso requiere, sin duda, tener los recursos para poder hacerlo y el tiempo también y los equipos para poder levantar evaluaciones que permitan nutrir la discusión legislativa. Eso también es un elemento clave. Poder evaluar y revisar el impacto que han tenido otras leyes respecto de estas materias y que pudieran contribuir a las discusiones actuales. También es importante la capacitación, contar con equipos técnicos que vayan a apoyar y con equipos parlamentarios que ojalá cuenten con herramientas, con formación en perspectiva de género, al menos sobre estos elementos que son básicos para poder integrar la perspectiva de género. En la parte de los fundamentos, los datos desagregados por sexo, en lo que tiene relación con la discusión misma, con el debate, incorporar miradas también de mujeres para que sea equitativa esa discusión, contar con mecanismos de evaluación que nos permitan también nutrir esa discusión legislativa. Y son elementos que efectivamente es importante poder ir incorporándolos a través de la formación, la capacitación también de los propios equipos de trabajo que están apoyando estas materias. Y por último, la institucionalización. Es importante que las propias cámaras legislativas también puedan avanzar en ser parlamentos sensibles al género. Y eso implica contar con las metodologías, las herramientas, los instrumentos, la especialización que permita en su conjunto en los distintos ámbitos ir integrando la perspectiva de género. No solo lo que tiene que ver con legislar con enfoque de género, sino que en torno a una institución que también
cuenta con ciertos elementos de sensibilización, por ejemplo, en las comunicaciones, en el lenguaje, en las imágenes, en los mensajes que entrega la propia institución. También va a ser importante incorporar esos elementos hacia afuera en los mecanismos de vinculación ciudadana que tengan las propias cámaras legislativas. Importante también ahí asegurar la participación paritaria.